Bienvenido a una exploración en profundidad de la Guerra de Vietnam, un episodio muy significativo de la historia que se desarrolló durante la era de la Guerra Fría. Comprometidos a explorar diversos aspectos de este desgarrador conflicto, también profundizamos en las apasionantes protestas que proliferaron en todo el mundo, coloreadas por diferentes matices de ideologías políticas y opiniones individuales. Emprendamos este viaje esclarecedor, examinando cada hito y escudriñando la intrincada interacción de la dinámica geopolítica y el sentimiento humano. La Guerra de Vietnam, también conocida como Segunda Guerra de Indochina, estalló en medio del telón de fondo de la Guerra Fría, un período marcado por una intensa rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No simplemente una confrontación entre estas dos superpotencias, el conflicto alcanzó una escala global, implicando a varias naciones debido a la intrincada red de relaciones internacionales formada durante este tiempo. Principalmente, la guerra se libró entre Vietnam del Norte, respaldado por los regímenes comunistas de la Unión Soviética y China, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y sus aliados anticomunistas. A miles de kilómetros de Estados Unidos y frente al poderoso oponente, Vietnam llegó a ser definido como el borde del globo, iluminado por fuerzas ideológicas en competencia, y enredado en una brutal guerra de liberación y unificación. La historia de este conflicto trata tanto de las sorprendentes tácticas militares, y las intrincadas estrategias políticas como de las historias humanas, de refugiados que huyen de la batalla, de individuos por puro fervor patriótico que se unen al ejército, y de los defensores de la paz que protestan. Se trata de las turbulencias que enfrentan tanto los combatientes como los transeúntes. La guerra fue prolongada, se extendió a lo largo de casi 2 décadas, de 1955 a 1975, y se transformó en una exhibición de tecnología bélica y guerra asimétrica. En el espectro internacional, sirvió como campo de pruebas para los prejuicios ideológicos, las alianzas estratégicas y la experiencia militar de numerosas potencias mundiales influyentes. Incluso cuando el conflicto ardía lejos de muchas mentes, catalizó efectivamente una ola de protestas globales contra la guerra que resonaron resonantemente en todo el mundo. Desde Estados Unidos hasta Europa y Asia, no hubo ningún rincón que no se viera afectado por la disidencia. El Camber escupió por la injusta invasión y el terror desatado, millones salieron a las calles, alimentados por un singular grito de paz, y las respectivas ideologías políticas que creían firmemente. Ya sean los civiles agraviados por la pérdida de sus seres queridos, o los soldados desanimados por la inutilidad de la guerra, o los individuos desilusionados con las políticas exteriores de su nación, cada uno tenía una razón para hacerse eco del llamado a la paz. Por lo tanto, la Guerra de Vietnam obtuvo con razón el epíteto de ser el conflicto más librado, y más protestado en los anales de la historia mundial. De pie como observador mudo de la blasonada guerra de ideologías y los posteriores contraataques, el público en general estaba desconcertado. La situación no se trataba solo de norte contra sur o comunismo contra capitalismo, sino que se convirtió en la lucha ética entre derechos humanos y supremacía política. En un intento por defender sus creencias y responsabilidades sociales, la gente no dejó piedras sin remover. El surgimiento del movimiento de protesta global está indisolublemente ligado al aumento de la conciencia pública sobre las duras realidades de la guerra, y su impacto devastador en la vida humana y la civilización. Informes de noticias, fotografías y secuencias de televisión llevaron las vistas y los sonidos de la guerra directamente a las salas de estar de las personas, inspirando dolores de urgencia y alimentando poderosos sentimientos de compasión, ira y desafío. La intensidad del activismo público adoptó diversas formas, cada una de las cuales dio una dimensión única al movimiento contra la guerra. Llamamientos pacifistas, diatribas antiimperialistas, retórica procomunista, llamados patrióticos a la retirada de tropas. Estas fueron algunas de las voces que se fusionaron, chocaron y finalmente surgieron en un crescendo que resonó en todo el mundo. En Estados Unidos, el movimiento contracultural, acertadamente conocido como la Rebelión de los años 60, encabezó protestas contra la guerra. Criada sobre los sueños utópicos de paz y amor, la generación baby boomer encontró sus ideales en desacuerdo con la cruda cara de la guerra. Vidas perdidas, jóvenes reclutados para la guerra, familias destrozadas, las brutales realidades de la guerra de Vietnam tocaron una desilusión generalizada con el gobierno y el establishment militar industrial. Los campus universitarios se convirtieron en fortalezas de la disidencia, donde el activismo estudiantil a menudo delineaba el microcosmos radical norm, a que resaltaba la palpable división generacional entre las expectativas convencionales de la generación anterior y la perspectiva rebelde de la juventud. Los estudiantes creyeron que la protesta es la forma más elevada de patriotismo y salieron a las calles, desconcertando públicamente su revuelta contra la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, sin embargo, fue objeto de intensos debates entre el público estadounidense, con opiniones divergentes sobre la eficacia de la guerra,
la naturaleza de la intervención, la difusión del poder, el costo económico y, lo más importante, sobre las ramificaciones éticas y humanitarias. En el centro de las discusiones, se encuentra el juego de poder entre los halcones y las palomas, entre los defensores de un enfrentamiento militar a gran escala, y aquellos que abogan por una resolución diplomática pacífica. Los líderes políticos y figuras públicas, como los senadores Robert Kennedy y George McGovern, desempeñaron un papel decisivo en la articulación de este sentimiento pacifista. Su escepticismo hacia la guerra creció, y hicieron apasionados llamamientos a la retirada de las tropas estadounidenses, instando a un cambio en la política exterior de la agresión a la diplomacia y la consolidación de la paz. Sin embargo, sus presentimientos y súplicas a menudo encontraron una resistencia rígida, enredada con acusaciones y teorías de conspiración infundadas. Además de ser un campo de batalla nacional, Estados Unidos proporcionó el epicentro económico y militar de la guerra. Los grupos de presión económicos, la poderosa industria bélica y los lucrativos contratistas de defensa desempeñaron un papel decisivo en la prolongación de la guerra. El complejo militar industrial, como lo denominó el presidente Dwight D. Eisenhower, consideró que la guerra de Vietnam era un terreno lucrativo para sus negocios. Presionaron ampliamente al gobierno, restringiendo cualquier esfuerzo por una resolución pacífica, y abogando por la continuación de la guerra. Los activistas pacifistas estadounidenses también enfatizaron la pérdida de vidas humanas como un argumento crucial contra la guerra. Arrojan luz sobre el inmenso sufrimiento que la guerra causó a los civiles vietnamitas a través de atroces tácticas de guerra como los bombardeos con napalm, la guerra herbicida y la atroz masacre en la aldea de My Lai. Estos sombríos espectáculos de violencia y terror inhumano sirvieron como gritos de guerra, intensificando las protestas contra la guerra, y alzando voces de disidencia contra la crueldad en tiempos de guerra. Las protestas contra la guerra también encontraron un sentido similar de urgencia e intensidad al otro lado del Atlántico. En el Reino Unido, Francia, Alemania y los Países Bajos, los ciudadanos se agitaron contra el respaldo de sus respectivos gobiernos a las políticas estadounidenses, y el visto bueno táctico de la alianza de la OTAN para intervenir contra Vietnam del Norte. La afluencia de opinión pública mundial remodeló la política internacional, alejándola del hipernacionalismo y exponiendo las grotescas de la guerra al mundo. La noticia de la guerra, junto con la indignación pública y las protestas implacables, impulsó a las Naciones Unidas a buscar un fin pacífico al conflicto. La Defensa contra la Guerra en las Naciones Unidas promovió dos resoluciones clave, abogando por la desmilitarización y la unificación democrática de Vietnam. A pesar de esta presión internacional, la guerra continuó durante varios años, provocando una desesperación global generalizada y alimentando la determinación de fortalecer el movimiento de protesta. Canadá, posicionada geográfica e ideológicamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, jugó un papel fundamental a la hora de facilitar las conversaciones de paz. Aprovechado de su postura política de promoción de la paz, el primer ministro de Canadá, Lester B. Pearson, recomendó la creación de una comisión de control internacional y una misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Vietnam. Canadá albergó a numerosos manifestantes estadounidenses, conocidos como esquivadores del reclutamiento, ofreciéndoles asilo y reflejando la respuesta global a la guerra, desde la complicidad hasta la disidencia. Si bien el conflicto generó una multitud de ramificaciones en las esferas política, económica y social, también se caracterizó por un tipo peculiar de guerra acertadamente llamado la Guerra de las Imágenes. La Guerra de Vietnam fue el primer conflicto televisado, y el poder de las imágenes en movimiento durante la guerra fue fundamental para moldear la opinión pública, tanto a favor como en contra de la guerra. La cobertura mediática de la Guerra de Vietnam trajo los horrores de la batalla, y las bajas de civiles inocentes a cada sala de estar, conmocionando al público estadounidense y estimulando el debate. Periodistas como Neil Sheehan, David Halberstam y Gloria Emerson desempeñaron un papel crucial al exponer las duras realidades de la guerra, generando una inmensa desaprobación pública y forzando un cambio en la política exterior estadounidense. Sin embargo, la guerra jugó un papel crucial al alterar el curso de la guerra, forjar tácticas militares innovadoras en el denso terreno selvático de Vietnam, y convertir la Guerra Fría en una guerra caliente, desatando un malestar generalizado y una opinión pública negativa en todo el mundo. El inmenso sufrimiento que infligió, junto con sus consecuencias globales, hacen de la Guerra de Vietnam uno de los conflictos más definitorios del siglo XX. La guerra, de manera anticlimática, no se trata solo de cómo comienza o de los largos períodos operativos, sino, curiosamente, de cómo termina, y la Guerra de Vietnam no fue una excepción. Una guerra librada en un campo de batalla ideológico tuvo su final conmovedor, carente de la grandiosidad de la firma de un tratado de paz, pero marcada por una sombría sensación de derrota y resignación. Irónicamente, por mucho que se tratara de Vietnam,
también se trataba de Estados Unidos, y los efectos se extendieron por todo el mundo. Una guerra que nunca se ganó realmente, pero las lecciones que enseñó quedaron grabadas en lo profundo del tiempo. Al reflexionar sobre la guerra de Vietnam actual, el espectro del movimiento contra la guerra de Vietnam cobra gran importancia. La guerra fue un punto de inflexión para la política global, y encendió una especie de activismo social que los conflictos futuros ya no podrían ignorar. Subrayó el poder de la unidad y la opinión pública. Manifestaciones como las moratorias y las enseñanzas en Estados Unidos avivaron brasas de insatisfacción pública, lo que finalmente condujo a cambios de políticas, y al fin de la guerra misma. Incluso décadas después de la guerra, Vietnam no es una región de escaramuza, sino un símbolo que invoca recuerdos de dolor, sacrificio y, lo más importante, resiliencia. Es un recordatorio de las realidades brutas de la guerra y los conmovedores ensayos del espíritu humano, y es un testimonio del poder transformador del movimiento por la paz, haciéndose eco de una fibra sensible duradera de relevancia global. Al concluir este documental profundamente informativo, es crucial recordar las lecciones que impartió la guerra de Vietnam. La guerra deja una huella imborrable en cada sector que toca. Disipa recursos y talentos que podrían haberse empleado en la construcción nacional y el fomento de la cooperación internacional. Altera el clima sociopolítico, infundiendo miedo, odio y disparidades discordantes. Y, sobre todo, proyecta una sombra desgarradora sobre el potencial humano innato para lograr una paz duradera. Al relatar la narrativa de la guerra de Vietnam, esforcémonos por honrar a quienes sacrificaron sus vidas, a quienes prestaron sus voces al movimiento pacifista global y, lo más importante, a la determinación del espíritu humano de recuperarse, reparar las heridas, y grabar un legado que testifique contra el sombrío espectro de la guerra, afirmando en última instancia el poder de la paz. La guerra de Vietnam tuvo que ver tanto con el conflicto en sí como con la reacción global a la línea I, a que nunca podremos restar importancia, que solo se mantiene más alta cada año que pasa, con el testamento de resiliencia humana afiliado a ella. Reiteramos que la guerra de Vietnam, como muchas otras, es un crisol de lecciones aprendidas con tanto esfuerzo y que hoy tienen un significado invaluable. Es un latido en la memoria colectiva de la experiencia humana en todo el mundo, un punto central de la historia que dirige nuestra atención a lo que podría evitarse más que a lo que podría lograrse mediante la guerra. Llevemos las lecciones aprendidas de las historias de destrucción, dislocación, disidencia y su inmenso deseo de paz, y campañas ubicuas contra la guerra en todo el mundo. En memoria de todos los caídos, con la esperanza de todos los supervivientes, llevemos la antorcha, quememos más y aspiremos a un mundo sin guerras. Si nosotros, como seres humanos y ciudadanos globales, extraemos ideas vitales de la turbulenta historia de la guerra de Vietnam, es la siguiente: nuestra respuesta como sociedad al reconocimiento no debe depender de la idea de enemigos, sino de aliados en paz, uno que trasciende las fronteras culturales, nacionales y raciales, unificó a la humanidad que lucha por un mundo más seguro y armonioso. Recordemos la guerra de Vietnam, honrando a sus víctimas, dando testimonio de las lecciones que debemos aprender, y afirmando nuestra visión compartida de un mundo sin guerra. Por último, si bien documentales como estos proporcionan marcos analíticos y contextos históricos, son viajeros bastante humildes en el laberinto de la experiencia humana. Son testimonios de nuestros esfuerzos y fracasos, de nuestros triunfos y tribulaciones. Incitan a la cuestión crítica de la agencia y la responsabilidad humanas, esencialmente, aprender, recordar y ser responsables de la historia y del futuro que buscamos construir. Hoy, al recordar la guerra de Vietnam, vemos un capítulo en la historia global marcado por el arrepentimiento, pero envalentonado por el celo y la acción decidida. La guerra y la protesta que la acompañó no fueron solo una prueba de poder militar o fervor ideológico, sino un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y su deseo permanente de paz. Teniendo presentes estas lecciones cruciales mientras exploramos el horizonte de la civilización humana, no dejemos de hacer realidad la promesa de paz, y conducir al mundo hacia un futuro libre de conflictos y guerras. Gracias por acompañarnos en este viaje de recuerdo, reflexión y nuevo compromiso con la paz. Mientras desentrañamos el complejo tapiz de la guerra de Vietnam, lo invitamos a reflexionar profundamente y a una introspección sincera. Recuerde, el poder de cada movimiento comienza con usted, con su historia y su voz. Por lo tanto, comprometámonos a ser sabios guardianes del pasado, portadores de la antorcha del presente y arquitectos de un futuro radiante. Comienza la guerra donde termina el diálogo político. Es la manifestación de una diplomacia fallida, un homenaje a la falta de comprensión, paciencia y empatía. Es una cruda realidad que la historia de la humanidad no puede seguir grabada en la dura tinta de las guerras y los conflictos. La guerra de Vietnam es un monumento a nuestras locuras, un recordatorio constante de la extraordinaria resiliencia humana, la capacidad de disentir y la capacidad de tener esperanza. La guerra de Vietnam fue más que un conflicto.
Fue una revelación, un punto de inflexión, un creador de tendencias, un catalizador para futuros acontecimientos mundiales. Es un recordatorio de las palabras del fallecido autor estadounidense John Green: la guerra tiene el poder de crear y destruir. Pero depende de nosotros determinar en qué orden utilizamos esos poderes. La guerra de Vietnam es testimonio de los estragos que la promulgación desordenada de estos poderes puede causar, al mismo tiempo que proporciona un modelo duradero para el poder de la disidencia pacífica y organizada para luchar contra ella. La guerra de Vietnam y las protestas que la acompañaron fueron profundamente transformadoras en la configuración de la psique global y nacional. Mientras el mundo lidia con casos de agresión y malestar, esperamos que esta exploración ofrezca una visión holística de las implicaciones de la guerra y nos impulse a considerar preguntas cruciales: ¿cómo podemos prevenir las guerras? Y si estallan, ¿cómo podemos resolverlos de manera responsable, equitativa y, más importante aún, pacífica?